Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 388. La gran calamidad, 2, traductor. Traducción Endless Fantasy Editor. Traducción Endless Fantasy definitivamente no sucedería. Sería extremadamente difícil. Sería mejor si uno pudiera equilibrar sus intereses personales con los intereses de la corte celestial. Sin embargo, la realidad era muchas veces cruel. Fue muy difícil tener ambos. Usaré inmediatamente la voz del Gran Dao para informar a todos los seres vivos sobre este asunto. Hon Junio se rió. Además, ya sea el Monte Luminoso o la Corte Celestial, todos los cultivadores en la etapa inmortal o superior no se verán afectados por el mérito kármico durante la Gran Tribulación. Si matan a los otros inmortales, también recibirán mérito, lo que les ayudará a aumentar sus bases de cultivo. Claramente, esto fomentaba la matanza y la lucha. ¿Causará esto demasiadas víctimas? Me temo que dañará la paz de los cielos, dijo Nua. Hon Junio arqueó las cejas y dijo en voz baja. Los llamados inmortales no han alcanzado realmente el Dao, pero pueden disfrutar de la vida eterna. Pueden brillar con los cielos y la tierra. Esto no está en consonancia con la forma en que operan los cielos y la tierra. Ahora mismo, en el universo, todo el mundo se está cultivando. Esta situación continuará. ¿Crees que esto es apropiado? Si quieres disfrutar de las bendiciones de la inmortalidad, definitivamente te encontrarás con una calamidad. Esta calamidad es una oportunidad para los cuasi santos y los inmortales, y también es un bautismo para ellos. Solo aquellos que sobreviven están calificados para dar un paso más. En este punto, Hon Junio recorrió con la mirada a todos los santos y dijo de manera significativa: es lo mismo entre todos ustedes. Todos se quedaron en silencio. En la secta de los 7 Fénix, Lupin se estaba cultivando actualmente. Hasta ahora, no tenía intención de involucrarse en el conflicto entre la corte celestial y el Monte Luminous. Se había estado cultivando dentro de la secta durante este período de tiempo. Además, sus puntos de contribución estaban a punto de alcanzar la marca de los 8 millones. También podría ir al 9º nivel del pabellón de las escrituras para experimentar el placer de comprender el Dao que había mencionado Wang Xiaoqi. En este momento, una voz sonó de repente en el oído de Lupin. La tribulación de los 10.000 inmortales ha comenzado. A partir de hoy, hasta que se destruya la corte celestial o el monte luminoso, todos los cultivadores por encima de la etapa inmortal serán recompensados con el mérito del cielo y la tierra si matan a los otros inmortales. Todos los cuasi santos serán recompensados con una voluta de ki púrpura primordial si matan a los otros cuasi santos. Una voz fría y sin emociones sonó en los oídos de todos los seres vivos. En este momento, Yun Xiao, Kongshuan y los otros cuasi santos abrieron mucho los ojos al mismo tiempo. Inmediatamente después, una voluta de gas púrpura apareció de la nada y rodeó la cabeza del cuasi santo antes de entrar en su cuerpo. Dentro de un planeta en el universo, un hombre sentía el ki púrpura primordial en su cuerpo. Las comisuras de su boca se curvaron en una sonrisa. Bien. 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 Por fin tengo la oportunidad de dar un paso más. Luya sonrió muy feliz. Para todos los cuasi santos, esta fue una buena noticia. El ki púrpura primordial era famoso. Todos los cuasi santos que habían sobrevivido a la era primitiva conocían su uso. Mientras uno pueda obtenerlo, podrá tener la oportunidad de convertirse en santo. Anuncios de Put Future. Ningún cuasi santo podría resistir esta tentación. Después de escuchar las palabras en su oído, la expresión de Lupin se volvió seria. Tan pronto como se conoció esta noticia, era casi previsible que las luchas entre inmortales en todas partes del universo se volverían cada vez más intensas. No se trataba de una cuestión de si una persona quería o no, sino de una cuestión de interés. Entonces, Lupin de repente se dio cuenta de que su sensación de control sobre el planeta Fengmin había desaparecido. Así es. Había desaparecido en el aire. ¿La autoridad del funcionario planetario se ha ido? Lupin murmuró para sí mismo. No tenía idea de lo que estaba pasando. En ese momento, Wang Xiaoqi entró en la habitación y dijo: la restricción sobre los inmortales ha desaparecido. ¿Qué? Preguntó Lupin sin comprender. El efecto del planeta Fengmin en la ascensión forzada de los cultivadores por encima del escenario inmortal ha desaparecido. Al escuchar esta noticia, el corazón de Lupin se apretó. Él entendió. El control general de la corte celestial sobre el universo había desaparecido. Esto era seguro. ¿Escuchaste esa voz hace un momento? Wang Xiaoqi dijo emocionado.
De esta manera, existe una gran posibilidad de lograr un gran avance en el cultivo. Si podemos convertirnos en santos, podremos proteger al clan Fénix. Hablando de Wang Beishi, en realidad era un cuasi santo. Ya había llevado al clan Fénix a los otros dominios estelares. Al sentir el ki púrpura primordial entrar en su cuerpo, sus ojos se llenaron de ambición. Esta fue una oportunidad. Era una oportunidad de ascender de verdad. Si tenía suficiente fuerza, no necesitaba preocuparse por nadie. O mejor dicho, este era el deseo de todo el clan Fénix. Lupin miró a Wang Xiaoqi frente a él, sin saber qué decir. XT. De esta manera, si no tienes cuidado, podrías morir y tu Dao podría desaparecer, dijo Lupin. Wang Xiaoqi dijo seriamente. Ahora, no depende de nosotros decidir si pelear o no. Incluso si no provocas a los demás, ellos podrían provocarte a ti. Esto era cierto y Lupin tuvo que admitirlo. Especialmente ahora que la restricción a la ascensión había desaparecido, esta noticia pronto quedaría expuesta. Una vez que se extendiera, habría personas que querrían invadir el planeta Fengmin. ¿Volverían? Nadie podría cambiar eso. Pase lo que pase, es mejor mejorar tu cultivo primero. Lupin suspiró. Anuncios de Put Future. En el Palacio del Firmamento Púrpura, salió un grupo de santos. El Gran Señor Supremo llamó a otro santo. No dijiste nada en este momento. ¿Qué opinas? Mientras los dos volaban en el vacío, preguntó el Gran Señor Supremo. El actual Tongtian ya no era el mismo que ellos dos. El venerado celestial del comienzo primordial dijo. Ese emperador de Jade no es una persona honesta. Tarde o temprano habrá una reacción violenta. No quiero apoyarlo. El Gran Señor Supremo frunció el ceño y dijo. ¿Quieres apoyar a esos dos tipos de la Iglesia Occidental? Son aún más ambiciosos. Si hace esto, me temo que es posible que no obtenga un buen resultado. No hablemos de otras cosas. Todos tus discípulos se han unido a la Iglesia Occidental. Definitivamente conspirarán contra ti. El venerado celestial del comienzo primordial sonrió levemente. Expresó sus pensamientos. El antepasado Dao dijo que matar a un cuasi santo y obtener el ki púrpura primordial no significaba necesariamente que tuvieran que unirse a la corte celestial o al monte luminoso. Naturalmente, mis discípulos pueden optar por no unirse a ninguno de los bandos y luchar solos contra un cuasi santo. Mientras puedan matar al otro lado, todo estará bien. Al oír esto, el Gran Señor Supremo sacudió la cabeza y dijo, ¿cómo puede ser tan fácil? En una batalla entre cultivadores, uno tiene que mirar los tesoros mágicos y el otro tiene que mirar la cantidad de personas. Tus discípulos tienen buenos cultivos, pero en términos de fuerza de combate, puede que no sean tan buenos como las figuras más importantes de la corte celestial y el monte Numinous. El venerado celestial del comienzo primordial, naturalmente, sabía que lo que decía era correcto. ¿Y qué? Puedo darle el Pangu Banner a Tai Yi o Guan Chengzi para apoyar a una persona. Con este tesoro protegiéndolos, serán invencibles. El venerado celestial del comienzo primordial iba a gastar mucho dinero esta vez. Incluso estaba dispuesto a darle el Pangu Banner, uno de sus tesoros mágicos más poderosos, a su discípulo. Por supuesto, la persona a la que quería apoyar era Tai Yi o Guan Chengzi. Estas dos personas fueron discípulos destacados de su secta. Además, le fueron leales y no lo traicionaron. Entre ellos, Tai Yi valoraba mucho la amistad. En ese momento, en realidad estaba dudando. Después de que Xiao Deng se fue, Guan Chengzi fue el líder de los discípulos. Sin embargo, según sus observaciones a lo largo de los años, Tai Yi fue aún más sencillo. Había que decir que cuando un grupo de discípulos se unía a la secta budista, era inevitable que él tuviera otros pensamientos hacia ellos. Por lo tanto, estaba muy indeciso. Cuando el Gran Supremo escuchó sus palabras, reflexionó un momento y empezó a pensar. ¿Debería darle también a Xuandu un tesoro protector? El venerado celestial del comienzo primordial parecía haber visto a través de sus pensamientos. Él sonrió y dijo, ¿estás pensando en Xuandu, verdad? Yo digo que deberías ser como yo y darle un tesoro protector. Solo tienes un discípulo. Si muere, será demasiado tarde para arrepentirse. Tienes razón. Los últimos episodios están en el sitio web. El Gran Señor Supremo sonrió y dijo, regresaré y echaré un vistazo. Cualquier tesoro que quiera, puede traerlo con él. Creo que esta vez tenemos que llegar a un acuerdo de caballeros. Nuestros discípulos no deben atacarse unos a otros. En cuanto a quien se convierte en santo, depende de la oportunidad. ¿Qué opinas? Muy bien, muy bien. Después de un poco de discusión, los dos llegaron a un acuerdo. Por otro lado, la secta patriarca del cielo estaba sola.
Los discípulos de la isla Goldenao ya se habían ido. También había cerrado el paso al exterior de la isla Goldenao y no los había visto en muchos años. Sintió que había perdido la cara. Aunque tuvo la oportunidad de convertirse en santo, nadie pudo darle ningún tesoro. Olvídalo. No puedo permitir que no tengan a nadie que los proteja. Esta también es una oportunidad de venganza. Suspiró e hizo algunos cálculos antes de dirigirse al dominio estelar del sureste. Capítulo 389. Reunión 1. Traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy. En el dominio estelar del sureste, el maestro de la secta del cielo apareció frente a Yun Xiao y los demás. Los 4 discípulos directos de la secta del cielo habían ingresado a la secta occidental. El Espíritu Santo Madre Tortuga había muerto trágicamente y su alma estaba dispersa. La Santa Madre Wudang también había abandonado la secta del cielo durante muchos años y no se la encontraba por ningún lado. Incluso él no sabía dónde estaba ahora la Santa Madre Wudang. Después de eso estaban los otros discípulos. Entre los otros discípulos, Zhao Gongming era el líder. Yun Xiao y los demás estaban discutiendo cómo tratar con Xiao Deng y los demás cuando la secta patriarca del cielo, Tongtian, apareció de repente. Al verlo, los 4 se sorprendieron y se arrodillaron al mismo tiempo que gritaban: «Saludos, maestro». «Levantarse», dijo débilmente la secta patriarca del cielo. Desde que fracasó la ascensión divina, había sellado la isla Doradao y no permitió que estos discípulos regresaran. También era una señal de que estaba desanimado. Al mirar a estos discípulos familiares, tenía sentimientos encontrados en su corazón. Yun Xiao y los demás estaban aún más emocionados que antes. Anuncios de Put Future. Se pusieron de pie uno tras otro. «Maestro, te hemos extrañado mucho». Bi Xiao también había dejado de lado su actitud traviesa del pasado. La secta patriarca del cielo tenía una expresión fría. Hizo un gesto con la mano y dijo: «No hay necesidad de actuar como un mocoso. Todos ustedes deberían haber escuchado lo que dijo el antepasado Dao, ¿verdad? Ahora que la gran calamidad ha vuelto a surgir, esta es a la vez una calamidad y una oportunidad para todos ustedes. Esta vez, la gran calamidad es aún más peligrosa que la anterior. Si mueres, tu Dao desaparecerá. Por lo tanto, todos ustedes no deben ser descuidados. Sin embargo, esta vez, si podréis o no convertiros en santos, también dependerá de esta gran calamidad». Hablando hasta este punto, se agitó las mangas y 4 espadas inmortales volaron. Flotaron en el aire. Eran las espadas asesinas inmortales. En términos de intrigas, soy inferior a ellos. No sé lo que piensan en privado. Estas 4 espadas les serán entregadas a ustedes 4 hoy. Junto con este mapa de formación de asesinato inmortal, ustedes 4 definitivamente tendrán un gran aumento en la fuerza de batalla. Tongtian sacó el mapa de formación de asesinato inmortal y se lo entregó a Yun Xiao. Él dijo: «Entre estos discípulos, tú eres el más estable. Conservarás este mapa de formación». XT. Después de decir eso, miró a los 4 y dijo con voz profunda: «Recuerden, el antepasado Dao dijo que antes de que aparezca un nuevo santo, los otros santos no pueden actuar. Tienes mis 4 espadas de asesinato inmortal y el mapa de formación asesinato inmortal. Mientras actúen juntos, serán invencibles. Cuando llegue el momento, trabajaremos juntos para matar a otros y apoderarnos del Ki Púrpura primordial para que podamos tomar la iniciativa». Yun Xiao, Zhao Gongming y los demás quedaron conmovidos. Después de todo, otorgar un tesoro tan precioso era un gran riesgo para Tongtian. Entregarles las 4 espadas y el mapa de formación a los 4 aumentaría enormemente su fuerza de batalla, pero si alguien tuviera un accidente y perdiera una de las espadas, Tongtian estaría en una situación extremadamente pasiva en las grandes tribulaciones posteriores. Después de distribuir los tesoros, la secta patriarca del cielo dijo: «Muy bien, no es necesario que todos actúen como débiles. Haz tu mejor esfuerzo para sobrevivir». Después de decir eso, su figura desapareció en un instante. Al verlo irse, los 4 se quedaron en silencio. Después de un largo tiempo, Yun Xiao dijo: «Maestro, no podemos decepcionarlo. Primero usaremos las espadas para vencer a Xiao Deng, Con Xuan y los demás». Mientras hablaba, su cuerpo se llenó de intenciones asesinas. Se podría decir que estas 4 espadas asesinas inmortales son el tesoro asesino número 1 del Dao celestial. Con los 4 cuasi santos y el mapa de formación asesinato inmortal, se podría decir que ningún santo podría derrotarlos a los 4. Sin embargo, también apareció un problema. Si querían desatar el mayor poder de la formación de espada asesinato inmortal, los 4 no podían separarse.
Una vez que se separaran, sería difícil decir qué pasaría. Después de todo, el poder de las 4 espadas asesinas inmortales todavía era muy fuerte, pero no era tan irresoluble. Por otro lado, el líder de la secta Cielo abandonó el escenario inmortal. Anuncios de Put Future. Miró al planeta Fengmin, que era el más cercano a él. Con una sacudida de su cuerpo, cambió su apariencia. Apareció en una ciudad del planeta Fengmin. No había nadie en la isla Goldenao. No importaba si regresaba o no. Después de ver a los 4 discípulos, su corazón se llenó de emoción. Recordó la escena en la que 10.000 inmortales llegaron a la corte imperial y no pudo evitar sentirse un poco decepcionado. Simplemente no tenía prisa por volver. En cambio, vino al planeta Fengmin para relajarse. Caminó por las calles con ropa informal. Sintió el raro olor a humo y fuego. La multitud de cultivadores que los rodeaban no tenía nada que ver con ellos. Tongtian llegó a un restaurante. No fue a una habitación privada. En cambio, se sentó en el vestíbulo. Pidió algunos platos y una botella de vino y empezó a comer solo. Planeaba quedarse aquí por un tiempo y también para ver si Yun Xiao y los demás podían obtener los resultados de la batalla. No tenía buenos sentimientos hacia Xiao Den. Incluso se podría decir que lo odiaba hasta los huesos. Por parte de Lupin, las cosas seguían igual. En comparación con antes de activar el sistema, la vida se había vuelto mucho mejor. Su nivel de cultivo era alto y no tenía ninguna presión financiera. Sin embargo, no cultivó en todo el día. Los últimos episodios están en el sitio web. Después de todo, había demasiadas cosas hermosas en la vida. Trajo a Wang Xiaoqi, Wang Xiliu y Lu Yu para ir de compras juntos. Para Lu Yu, el sabor de la riqueza y la libertad era algo que nunca antes había experimentado. Fue realmente genial ser rico. Podía comprar ropa bonita y joyas a voluntad. Podría tener cualquier cosa que alguna vez anhelara. Algunos de ellos compraron toda la mañana y compraron muchas cosas, pero Lu Yu todavía estaba emocionado. Hermano, después de que terminemos de comer, ¿podemos ir a comprar algo de ropa para mamá y papá? Preguntó Lu Yu con una sonrisa. Bueno. Lupin estuvo de acuerdo sin dudarlo. Lo único que hizo a Lupin un poco infeliz fue que ahora era demasiado famoso. Básicamente, sería reconocido dondequiera que fuera. Capítulo 390. Reunión 2. Traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy. Y entonces, muchas personas se acercaban y preguntaban si podían unirse a la secta. Esto era algo que no se podía evitar. Lupin también sabía que para muchas personas conocerlo podría ser una gran oportunidad. Fueron al restaurante. Tan pronto como los 4 entraron por la puerta, Tongtian levantó la cabeza. Miró a Lupin. ¡Qué niño tan extraño! Tongtian hizo un juicio en su corazón. Volvió a mirar a Lupin. De repente, Wang Xiliu lo notó y le hizo una mueca. ¡Qué pequeño fénix tan interesante! XT. Tongtian negó levemente con la cabeza y continuó comiendo solo. Sin embargo, siguió observando a Lupin. Lupin y los demás querían encontrar una habitación privada, pero desafortunadamente ya estaba llena. Encontraron un asiento al borde del pasillo y se sentaron. Mientras los 4 comían, un hombre de repente trajo a un niño a la mesa de Lupin, con una sonrisa de disculpa en su rostro, dijo. Maestro de secta Lu, la aptitud de mi hija no es muy buena. Escuché que la secta de los 7 Fénix acepta a todos los discípulos y aquellos con malas aptitudes también tendrán una oportunidad. ¿Puedes darme la oportunidad de unirme a la secta 7 Fénix? Lupin se sintió algo impotente. Había escuchado este tipo de solicitud más de una vez hoy. Sin embargo, cuando miró a la chica, sonó una notificación en su oído. Dim Dong. Se ha detectado la reencarnación del Espíritu Santo Madre Tortuga. Se ha emitido la misión de aceptar un discípulo. El discípulo exitoso será recompensado con una píldora de transformación espiritual. La píldora de transformación espiritual permite al usuario obtener el talento más fuerte que jamás haya poseído en el ciclo de las 10.000 reencarnaciones. Lupin arqueó las cejas. ¿No era la Santa Madre Espíritu Tortuga uno de los 4 discípulos directos de la secta Patriarca del Cielo? La chica frente a él era una niña de rostro suave. Sus grandes ojos miraban inocentemente a Lupin. La secta Patriarca del Cielo en la distancia estaba frunciendo el ceño y sumida en sus pensamientos. Había que saber que el alma del Espíritu Santo Madre Tortuga había entrado en los 6 caminos y experimentado decenas de miles de reencarnaciones. Su verdadero espíritu había sido destruido hacía mucho tiempo. Sin embargo, cuando ella y Hong Junio decidieron las clasificaciones de la ascensión de Dios, ya habían acordado que los santos no podían impedir que el alma fuera a ninguna parte.
Por lo tanto, incluso después de que el Espíritu Santo Madre Tortuga entró en los 6 caminos de la reencarnación, no pudo usarlo. Era solo que no esperaba encontrarse aquí con la reencarnación de su discípulo. Con sus métodos, si hiciera un movimiento, naturalmente podría convocar al verdadero espíritu del Espíritu Santo Madre Tortuga. Después de dudar por un momento, la secta patriarca del cielo suspiró para sus adentros. Anuncios de Put Future. Olvídalo, olvídalo. Todos tenemos nuestros propios destinos. ¿Por qué forzarlo? No se movió y sabía muy bien que despertar el verdadero espíritu del Espíritu Santo Madre Tortuga significaba que tenía que borrar el sentido espiritual de esta niña. Él no quería hacer tal cosa. Fue decisivo, pero eso no significaba que no tuviera un resultado final. Lupin miró al hombre frente a él. Nunca pensó que conocería a un dios tan grande. Sin embargo, era una lástima que el cuerpo actual de la niña no fuera muy talentoso. Según los estándares del planeta Fengming, probablemente era de grado F. En otras palabras, esta fue la peor calificación. Para ser honesto, hasta ahora, nunca había habido un niño con tan poco talento en la secta de los 7 Fénix. Sin embargo, con la píldora de transformación espiritual dada por el sistema, todo fue diferente. No importa cuán mala fuera su actitud, siempre que consumiera la píldora espiritual giratoria, podría poseer el talento del Espíritu Santo Madre Tortuga. En tales circunstancias, el talento de este niño superaría a todos los de la secta 7 Fénix. Al ver que Lupin estaba en silencio, los ojos del hombre se llenaron de emoción cuando dijo: Maestro de secta Lu, por favor dale una oportunidad a este niño. En realidad, Lupin había conocido a más de una de estas personas cuando salió del armario hoy. Cada vez que Lupin rechazaba a estas personas, su corazón sentía un dolor sordo. Pero él no tenía opción. Era cierto que la secta de los 7 Fénix era una secta, pero era imposible reclutar a todos en la secta. La niña también miró a Lupin y dijo: Tío, ¿puedes aceptarme como tu discípula? Bueno. Lupin tomó la decisión. Tan pronto como dijo esto, Wang Xiaoqi se sorprendió instantáneamente. Miró a la chica con asombro. Lupin no aceptó a nadie cuando fueron de compras hoy. ¿Por qué decidió hacer una excepción cuando acudió a esta chica? Y no importa cómo lo mirara, esta chica no parecía tener mucho talento. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Wu Xingyue. ¿Era su apellido Wu? Lupin no pudo evitar suspirar. Esta fue realmente la voluntad del cielo. Esta niña se había convertido en su discípula y despertaría el talento del Espíritu Santo Madre Tortuga, pero su apellido era Wu. No sabía que Tongtian, que no estaba muy lejos, bajó los ojos cuando escuchó este apellido. Lupin miró al padre de la niña y sonrió. Ve a casa y haz las maletas. Vuelve a la secta con nosotros. Lupin ya había decidido aceptar a este niño como su discípulo personal. Naturalmente, tuvo que traer a su familia de regreso a la secta. Cuando escuchó esto, el padre de la niña se llenó de alegría. Rápidamente le agradeció efusivamente y dejó atrás a la niña. Luego se fue a su casa a empacar sus cosas. La gente de Fengming Planet confiaba mucho en Lupin. Al ver a la niña quedarse atrás, muchas personas notaron la conmoción y comenzaron a hacer preguntas. No podían dejar de comer. Rechazaron oleada tras oleada de gente. De repente, Lupin vio a un hombre alto y delgado parado frente a él. Por alguna razón, en el momento en que vio a este hombre, a Lupin se le erizaron los pelos. Anuncios de Put Future. Sin embargo, cuando volvió a sentir al hombre frente a él, se dio cuenta de que su base de cultivo tampoco parecía ser muy alta. Estaba en la etapa de fusión. Para Tongtian, Lupin solo pensó en sentir en qué nivel de base de cultivo se encontraba. No quiero discípulos. Dijo Lupin directamente. Tongtian dijo: no tengo hijos. No acepto discípulos adultos. Lupin tenía dolor de cabeza. Hubo muchos adultos que llegaron a reconocerlo como su maestro en este momento. No quiero reconocerte como mi maestro. Tongtian estaba un poco triste. Este niño era demasiado narcisista. En ese momento, otra persona vino por detrás y dijo: si no quieres reconocerlo como tu maestro, deja paso. Tongtian estaba furioso. Se dio la vuelta y miró a esa persona. Esa persona de repente sintió miedo en su corazón. Ellos se retiraron. Tongtian se dio la vuelta y le dijo con curiosidad a Lupin: no creo que las aptitudes de este niño sean demasiado buenas. ¿Por qué quieres aceptarla como tu discípula? ¿Qué tiene eso que ver contigo? Lupin arqueó las cejas. ¿Era este tipo estúpido? La secta patriarca del cielo sonrió y dijo: solo estoy preguntando. No puedo simplemente preguntar, ¿verdad? Claro, pero no quiero decírtelo. Si no tienes nada más que hacer, por favor vete. Todavía tengo que comer.
Lupin no se molestó en charlar con él. ¿Quién sabía lo que este tipo estaba haciendo? La secta patriarca del cielo tenía mucha curiosidad porque podía ver claramente que se podría decir que la actitud actual de esta chica es extremadamente pobre. En circunstancias normales, no debería ser aceptada como una discípula excepcional. Además, lo más extraño de este asunto fue que muchas personas que llegaron a reconocerla como su maestra tenían muchas mejores aptitudes que esta chica. Sin embargo, Lupin no estuvo de acuerdo. La actitud de Lupin no era muy buena en este momento. Pase lo que pase, debe tener algún resentimiento en su corazón por haber sido molestado por alguien que no lo escuchaba mientras comía. Sobre todo porque este tipo no lo conocía y vino a preguntarle, ¿qué derecho tenía a responderle? Tongtian miró a Lupin y se burló. HMPH, será mejor que no tengas malas intenciones. En este momento, Tongtian ya estaba comenzando a sospechar de las intenciones de Lupin. Después de todo, no importa cómo lo mirara, este asunto no era normal. No dijo que aborreciera el mal, pero este niño era la reencarnación del alma divina del Espíritu Santo Madre Tortuga. Después de todo, todavía había algunas existencias especiales. Eres una persona tan extraña. A quien mi cuñado toma por discípulo no tiene nada que ver contigo. ¿Por qué estás aquí para quejarte? Las palabras de Wang Shiliu fueron incluso más descorteses que las de Lupin. Siempre había sido así. No importa quién fuera, no se sentiría bien que sospecharan sin ningún motivo. La secta patriarca del cielo resopló fríamente. Los últimos episodios están en el sitio web. Luego se dio la vuelta y se fue. Hey. Señor, todavía no ha pagado la cuenta. Quería irse, pero el camarero no lo aceptó. ¿Quién no pagaría por la comida? La secta patriarca del cielo sacó una piedra y se la arrojó al camarero, diciendo, esto vale el costo de cocinarlo. El camarero miró la piedra que tenía en la mano. Era de tono negro y no pertenecía a ninguna piedra espiritual común en el mercado. Usó su sentido espiritual para sentirlo, pero no pudo sentir ninguna energía espiritual rica. Su rostro inmediatamente se puso feo. Señor, pague con dólares estrella. Aquí solo aceptamos dólares estrella. Lo que arrojó la secta patriarca del cielo fue en realidad una piedra estelar misteriosa celestial. Aunque no llamaba la atención, su fuerza era extremadamente alta. Era un material común para la fabricación de herramientas en la época primitiva. Por supuesto, en el universo actual, este ya era un material de primera calidad. Desafortunadamente, aunque esta cosa era muy fuerte, su energía espiritual no era suficiente. Al escuchar al camarero decir que solo quería dólares estrella, la expresión de Tongtian fue un poco incómoda. Realmente no tenía dólares estrella. Capítulo 391. La maravilla del cielo, 1, traductor. Traducción Endless Fantasy Editor. Traducción Endless Fantasy dólares estrella. Para ser honesto, ni siquiera había visto la moneda de Fengmin Planet, sin mencionar los teléfonos celulares. A los ojos de la secta patriarca del cielo, los materiales que había dado eran definitivamente materiales de refinación de equipos de primera categoría para estos mortales. Sin embargo, la otra parte no lo reconoció. Sin embargo, la secta patriarca del cielo era una santa después de todo. Este pequeño asunto no fue difícil para él. Justo cuando estaba a punto de lanzar su habilidad divina, se dio cuenta de que Wang Shiliu había caminado a su lado. Ella dijo con una sonrisa, tío, no tienes dinero. Si no tienes dinero, ¿por qué viniste a comer? ¿Quién dijiste que no tiene dinero? Los ojos de la secta patriarca del cielo se abrieron como platos. Cuando volvió a agitar la mano, aparecieron en su mano algunos trozos de papel de dólares estrella. Para él, crear cosas de la nada no era una cuestión difícil. Por supuesto, esto se refería a cosas ordinarias. Si dijera que puede crear tesoros naturales de la nada, entonces no podría hacerlo. Esto se debió a que tocó la esencia de las leyes de este mundo. Una vez que lo hiciera, el Dao celestial produciría una repulsión extremadamente fuerte. Incluso Hon Junio tomaría medidas contra este tipo de persona que desafiaba las leyes del cielo y la tierra. En ese momento, este mundo ya no tendría un lugar para él a menos que fuera lo suficientemente fuerte como para luchar contra el Dao celestial. Eran solo unos pocos billetes. Para la secta patriarca del cielo, era pan comido. La secta patriarca del cielo le pasó el papel moneda al camarero y se fue. Después de un tiempo, los padres de Wu Xingyue vinieron juntos al restaurante. Lupin los trajo a todos de regreso a la secta de los 7 Fénix. Lupin no esperaba que esta vez hubiera una sorpresa inesperada. Anuncios de Put Future. Lo que Lupin no sabía era que Tongtian ya lo había seguido a la secta de los 7 Fénix. Tongtian paseó por la secta de los 7 Fénix.
Sin embargo, nadie pareció verlo. No hay muchas personas con un alto cultivo en la secta de este niño, pero hay bastantes. Tongtian observó en silencio todo en la secta de los 7 Fénix. Todavía estaba preocupado de que Lupin no estuviera tramando nada bueno. También hay bastantes demonios. Este chico tiene una mentalidad bastante amplia. Tiene cierta tolerancia. En aquel entonces, Tongtian siempre había creído que no había discriminación en la enseñanza. También sabía que ahora había una clara distinción entre los distintos clanes. Por lo tanto, cuando vio que Lupin tenía todo tipo de discípulos en la secta de los 7 Fénix, un rastro de admiración surgió en su corazón. Lupin trajo a Wu Xingyue de regreso a la secta. Cuando llegaron al piso donde estaban los discípulos principales, Lupin celebró directamente una ceremonia para reconocerla como su discípula. Wu Xingyue le sirvió té a Lupin y se inclinó. Tongtian miró en silencio desde un lado. En ese momento, tenía una expresión de reminiscencia en su rostro. La gente había vivido durante mucho tiempo y algunos recuerdos eran la mejor riqueza. Todavía recordaba que en aquel entonces, el Espíritu Santo Madre Tortuga lo había reconocido sinceramente como su maestro por el bien de perseguir el Dao, pero al final, ella había caído en la gran calamidad. ¡Ja, mierda! Se burló de sí mismo en voz baja. Al ver que la ceremonia había terminado, Lupin se adelantó para ayudar a Wu Xingyue a levantarse, sonrió y dijo: «Muy bien, a partir de hoy, serás mi discípulo personal. Sin embargo, tu actitud realmente no es buena. Tengo otra pastilla medicinal aquí. Después de consumirlo, tu actitud puede cambiar». Wu Xingyue tomó la pastilla medicinal y la tragó sin sospechar de él. Luego, se sentó con las piernas cruzadas. Lupin la protegió cuidadosamente a un lado. Después de todo, nunca antes había visto a nadie consumir una pastilla medicinal así. No sabía qué tipo de efecto tendría. Anuncios de Put Future. El verdadero ki del cielo y la tierra fluctuó gradualmente. El rostro de Lupin estaba solemne. Grandes cantidades de ki verdadero del cielo y la tierra se vertieron en el cuerpo de Wu Xingyue. Las fluctuaciones se hicieron cada vez más fuertes. El cuerpo de Wu Xingyue reveló gradualmente un aura desolada. XT. Los ojos de Tongtian se abrieron como platos. ¿Qué sintió? ¿Wu Xingyue tenía el aura del Espíritu Santo Madre Tortuga? Imposible. Absolutamente imposible. Tongtian murmuró para sí mismo. Incluso si hubiera despertado el verdadero espíritu de la Santa Madre Tortuga, ella solo había ocupado el cuerpo de Wu Xingyue. Ella todavía era una humana. Definitivamente no tenía el aura que era exclusiva de los espíritus del desolado cielo y tierra. Solo los demonios se han convertido en humanos. ¿Cómo es posible que un humano se convierta en demonio? Se sorprendió aún más cuando vio que el cuerpo de Wu Xingyue exudaba el aura de la naturaleza. Uno tenía que saber que aunque los santos podían cambiar fácilmente la actitud de una persona, nunca podían cambiar la raza de una persona. Pero en este momento, Wu Xingyue estaba justo frente a él y hubo un cambio extraño. Lupin también miró nerviosamente a Wu Xingyue. Esta poderosa aura fue entendida naturalmente por él como ki demoníaco. El aura de Wu Xingyue se hizo cada vez más fuerte, y detrás de ella, una enorme tortuga se condensó lentamente. Como criatura prehistórica, el Espíritu Santo Madre Tortuga era naturalmente mucho más fuerte que la gente común. No hace falta decir que tenía un talento natural. Por lo tanto, Lupin estaba muy seguro de que si le daba la píldora a Wu Xingyue, ella definitivamente podría obtener la actitud del Espíritu Santo Madre Tortuga. Sin embargo, el aura que ella obtuvo de esta actitud superó completamente sus expectativas. Después de que la tortuga se condensó, todo el cuerpo de Wu Xingyue emitió una luz verde y lentamente apareció un caparazón de tortuga condensado a partir de energía espiritual. Para ser honesto, fue bastante feo. Sin embargo, Lupin sabía muy bien que la capacidad defensiva del caparazón de la tortuga era absolutamente extraordinaria. Esto es extraño, murmuró Tongtian para sí mismo. No es un demonio, sino una condensación de energía demoníaca. ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué condensó una tortuga piadosa y por qué cambió su actitud? Es exactamente igual que en la antigüedad. Así es. Como ex maestro del Espíritu Santo Madre Tortuga, él conocía mejor la aptitud del Espíritu Santo Madre Tortuga. En su opinión, la aptitud de Wu Xingyue había cambiado del nivel más bajo a una existencia que no perdió ante el Espíritu Santo Madre Tortuga. Además, el cuerpo ki demoníaco condensado le dio a Wu Xingyue una forma aún más poderosa. Capítulo 392. La maravilla del cielo, 2, traductor. Traducción en Deles Fantasy Editor.
Traducción en inglés fantasía. Aunque no era un demonio, tenía el talento de un demonio. Este tipo de situación fue más impactante para Tongtian que convertirse directamente en un demonio. Ahora estaba profundamente inseguro. ¿Era realmente un santo? ¿Qué tipo de pastilla le dio este niño a esa niña? ¿Cómo se podría refinar? Tongtian miró a Lupin y pensó profundamente. De hecho, había muchos métodos extraños en este mundo. Además, según el desarrollo de la técnica Dao, se desarrollarían todo tipo de hechizos extraños. Sin embargo, había muy pocas cosas que no podía entender. El efecto frente a él era algo que no podía entender en absoluto. Entonces, Wu Xingyue abrió los ojos y miró a Lupin. Ella hizo una reverencia y dijo: «Gracias, maestro, por la medicina». Sus ojos estaban llenos de gratitud. Desde que era joven, la habían menospreciado por su talento. La habían agraviado demasiado. Ahora sabía muy bien que era diferente a antes. La velocidad de la creciente energía espiritual en su cuerpo y la cantidad de energía espiritual reunida habían superado con creces lo que tenía antes. Era algo que ni siquiera se atrevía a imaginar. Lupin hizo un gesto con la mano y dijo con una sonrisa: «Puedes irte ahora. Kui Mengyao te llevará al pabellón de las escrituras para elegir una técnica de cultivo en la etapa de refinamiento de Ki». Esta fue la primera vez que Lupin aceptó un discípulo de la etapa de refinamiento de Ki desde que estableció la secta. Por lo tanto, Lupin solo pudo darle puntos de contribución por esta técnica de cultivo. No fue hasta el punto de que ella había ingresado a la secta como discípula personal y ni siquiera tenía una técnica de cultivo. Afortunadamente, los puntos de contribución de Lupin habían alcanzado un nivel extremadamente aterrador. Una simple técnica de cultivo en la etapa de refinamiento de Ki era solo una gota en el océano para él. En cuanto a la técnica, Lupin no tenía prisa. No sería demasiado tarde para esperar hasta que el cultivo de Wu Xingyue fuera un nivel más alto antes de enseñarle. Después de que terminó de hablar, Lupin llamó a Kui Mengyao. La dejó irse con Wu Xingyue y Tongtian sintió el aura familiar en el cuerpo de Wu Xingyue. Él la siguió, pero los recuerdos del pasado seguían apareciendo en su corazón. Entre el grupo de discípulos personales, la Santa Madre Espíritu Tortuga terminó en el estado más miserable. El resto de los discípulos estaban como máximo en la lista de la ascensión de Dios, y solo ella se reencarnó. Anuncios de Put Future. Mayor, ¿cuál es tu nivel de cultivo? Wu Xingyue, que seguía a Kui Mengyao, preguntó con curiosidad. Escenario del cielo inmortal. Kui Mengyao dijo la verdad. ¿Eh? Wu Xingyue quedó atónito. ¿Su superior estaba en el escenario Eaven inmortal? Su maestro solo había anunciado al público la etapa Human inmortal, ¿verdad? El nivel de cultivo de su superior era demasiado alto. Entonces, ¿cuántos años tienes, mayor? Wu Xingyue solo tenía 14 años este año, aproximadamente la misma edad que Kui Mengyao. 15. ¿Qué pasa contigo? Kui Mengyao dijo la verdad. XT. Los ojos de Wu Xingyue se abrieron en estado de shock. 15 años, en el escenario Eaven inmortal. ¿Qué clase de talento que desafiaba el cielo era este? Tongtian detrás de ellos no le dio mucha importancia. De un vistazo se dio cuenta de que el cuerpo de Kui Mengyao estaba forjado con objetos espirituales. Aunque podía obtener un nivel de cultivo más alto de una sola vez, el camino del cultivo inmortal en el futuro era mucho más difícil que el de la gente común. Temía que la velocidad de su avance posterior no fuera tan rápida como la de Wu Xingyue. Mayor, tienes que darme más orientación en el futuro. Wu Xingyue ya había considerado a Kui Mengyao como su ídolo. Kui Mengyao sacudió la cabeza y dijo: mi cultivo es un poco complicado. No me cultivé por mi cuenta, pero definitivamente te daré las respuestas que puedo darte. Además, con el maestro cerca, no te preocupes. Tu velocidad de cultivo no disminuirá. Mientras te conviertas en discípulo de la maestra, obtendrás grandes beneficios. Mientras hablaba, Kui Mengyao comenzó a presentarle la situación interna de la secta a Wu Xingyue, así como los diversos beneficios. Tienes mucha suerte. Hay decenas de miles de discípulos en esta secta, pero el maestro ha aceptado a Chunanxi como su discípulo personal. ¿Sabías que en nuestra secta de los 7 Fénix, la velocidad de cultivo de un discípulo personal es 3 veces más rápida que si no lo reconoces como tu maestro? Wu Xingyue sonrió y dijo: por supuesto. El maestro me ha dado una pastilla y no sé cuánto mejor es mi aptitud ahora. Mi velocidad de cultivo es al menos 10 veces más rápida que antes. Kui Mengyao sacudió la cabeza y dijo: no es lo que piensas.
Lo que quiero decir es que incluso con tu actitud actual, si dices que no quieres reconocer a la maestra, entonces tu velocidad de cultivo es solo un tercio de la del discípulo personal de la maestra. La secta patriarca del cielo estaba confundida. ¿Qué diablos fue esta tontería? Esto era completamente ilógico. Solo por un título, ¿tu velocidad de cultivo podría aumentar? Wu Xingyue dijo de inmediato. Lo sé. Se dice que mientras te conviertas en un discípulo de la secta externa, tu velocidad de cultivo será más del doble. Esta es la técnica secreta de nuestra secta 7 Fénix. La secta patriarca del cielo se puso a pensar profundamente. ¿Qué técnica secreta podría tener tal efecto? Ni siquiera santos como ellos podrían hacer tal cosa. ¿Lo que dijo esta chica fue verdadero o falso? Mientras pensaba, ya habían llegado a la puerta del pabellón de las escrituras. Entraron Kuimen Yao y Wu Xingyue. La secta patriarca del cielo los siguió hasta la puerta. Justo cuando estaba a punto de entrar, apareció de repente una fuerza invisible. ¿Eh? La secta patriarca del cielo entrecerró los ojos. ¿Qué tipo de fuerza era esta? Con sus ojos, naturalmente podía decir que la fuerza fuera del pabellón de las escrituras no era una formación. Extendió la mano y tocó el poder invisible. Frunció levemente el ceño y ejerció algo de fuerza. En un instante, una fuerza enorme rebotó. La secta patriarca del cielo dejó escapar una suave exclamación de sorpresa y se interesó. Anuncios de Put Future. ¿Qué está pasando? Para ser honesto, realmente no tenía en alta estima a la secta de los 7 Fénix. Pero ahora había aparecido una fuerza que podía detenerlo. Un rastro de agudeza brilló en los ojos de la secta patriarca del cielo. Esta vez usó el 80% de su fuerza. Entonces, la fuerza violenta rebotó directamente. La secta patriarca del cielo quedó muy conmocionada. Incluso si no tuviera las 4 espadas asesinas inmortales en su mano y no usara ninguna habilidad divina o herramienta mágica, todavía era un santo. Como decía el refrán, todos los que estaban debajo de los santos eran hormigas. Solo un cuasi santo con fuerza de combate de primer nivel como Yun Xiao podría obligar a un santo a usar un tesoro mágico. Incluso si la secta patriarca del cielo no aceptara nada, no se podría subestimar un ataque con la mayor parte de su fuerza. Sin embargo, todavía no podía hacerle nada a la barrera invisible frente a él. Es obra del antepasado Dao. Tongtian inconscientemente hizo un cierto juicio en su corazón. Los secretos celestiales de Lupin no fueron revelados, por lo que, naturalmente, sabía sobre este asunto. Sin embargo, a él no le importó y no pensó profundamente en ello. En ese momento volvió a contactar con estos asuntos. Un pensamiento apareció de repente en la mente de Tongtian. Lupin podría ser una pieza de ajedrez creada por el antepasado Dao. La mente de Tongtian giró rápidamente cuando comenzó a pensar. De hecho, no era bueno conspirando contra los demás, pero no era tonto. Ya había determinado en su corazón que Lupin era la pieza de ajedrez de Hon Junio. No había nada que él pudiera hacer. Si alguien podía montar tal plan, en su opinión, era Hon Junio. ¿Por qué el antepasado Dao colocó una pieza de ajedrez aquí? Miró el pabellón de las escrituras y se puso a pensar profundamente. No sabía que en este momento, Lupin ya había recibido una notificación del sistema. Dim Dong. El pabellón de las escrituras ha sido atacado. Anfitrión, compruebe si hay enemigos externos. Lupin quedó atónito. Uno tenía que saber que los cultivadores por debajo de la etapa origen inmortal no podían ingresar al conjunto de protección de la montaña. ¿Quién era este enemigo externo? ¿Realmente tenía tal cultivo? En un instante, Lupin pensó rápidamente y rápidamente gritó. Bebé, sal y pelea conmigo. Todavía tenía que llamar a Wang Xiaoqi para poder estar seguro. Wang Xiaoqi escuchó su voz y corrió hacia allí. Ella puso los ojos en blanco y dijo. ¿Qué te pasa otra vez? ¿Por qué estás peleando? Alguien entró en la secta y atacó el pabellón de las escrituras hace un momento. Al escuchar esto, incluso Wang Xiaoqi se puso serio. Ella se burló y dijo. Veamos quién tiene las agallas para venir a nuestra casa y causar problemas. Mientras hablaban, los dos salieron volando y se dirigieron directamente al pabellón de las escrituras. Fuera del pabellón de las escrituras, Tongtian miró el edificio de la secta por el rabillo del ojo. Las acciones de Lupin no se le podían ocultar. Cuando atacó el pabellón de las escrituras por segunda vez, ya estaba preparado para ser descubierto. Al ver que fue descubierto, Tongtian no tenía intención de someter a Lupin y los demás. Porque en su opinión, Lupin era la pieza de ajedrez de Hon Junio. Lupin fue colocado aquí, y resultó que estaba a la vanguardia del conflicto entre la corte celestial y la iglesia occidental. Debe haber una razón.
Si realmente restringiera o lastimara a Lupin, definitivamente enojaría a Jon Junio. Su figura brilló y se fue inmediatamente. Capítulo 393. Medios respectivos, 1. Traductor. Traducción en English Fantasy Editor. Traducción en English Fantasy Ding Dong. La misión de ahuyentar al enemigo extranjero ha sido cumplida. Dependiendo de la fuerza y el riesgo del enemigo extranjero, el anfitrión será recompensado con 59 núcleos dorados de revolución. Cuando Lupin escuchó esta noticia, quedó completamente atónito. ¿9 núcleos dorados revolucionarios? Esos fueron refinados por el Gran Señor Supremo, ¿verdad? Sun Wukong había comido muchas de estas cosas en aquel entonces. ¿Le dieron 50 de ellos a la vez? ¿Había algo malo en esto? ¿Y se basó en la fuerza y el riesgo del enemigo externo? Entonces, ¿qué tan fuerte era el enemigo externo? Lupin se detuvo. Wang Xiaoqi preguntó con curiosidad. ¿Qué pasa? Él se fue. ¿Ja? Eso es imposible. No lo sentí en absoluto. Las palabras de Wang Xiaoqi hicieron que el corazón de Lupin se hundiera. Miró a Wang Xiaoqi y dijo seriamente. Su cultivo podría superar con creces el nuestro. Probablemente sea al menos un cuasi santo. Justo ahora, el sistema me dio 59 núcleos dorados de revolución. Dijo que se dio en función de la fuerza y el riesgo del oponente. De hecho, si Lupin supiera que se trata de la secta patriarca del cielo, definitivamente pensaría que esta recompensa es muy pequeña. Anuncios de Put Future. Desafortunadamente, él no lo sabía, por lo que no hubo negociación con el sistema. Wang Xiaoqi se sorprendió. Entonces, ¿qué debemos hacer? Esta persona va y viene sin dejar rastro. Su cultivo no es comparable al nuestro. Si realmente hay un conflicto, estaremos en un gran problema. Lupin pensó por un momento y extendió la mano. Un colgante de jade apareció en la mano de Lupin. Te daré esto. Tómalo. Si realmente te encuentras con un enemigo, será más efectivo. Era el colgante de los 9 dragones. Se podría decir que este tesoro es una combinación de ofensiva y defensa. Sin embargo, en manos del actual Lupin, su poder definitivamente no era tan poderoso como lo sería en manos de Wang Xiaoqi. Lupin no fue tacaño con Wang Xiaoqui. Wang Xiaoqi miró el colgante de los 9 dragones y preguntó con curiosidad. ¿El sistema te lo dio? ¿Qué nivel de tesoro es? Es el nivel más alto de un tesoro luminoso conato. Probablemente esté a solo un pelo de distancia de un tesoro supremo conato. Lupin dijo honestamente. Al escuchar esto, Wang Xiaoqi quedó atónito. Al mirar a Lupin, sus ojos se llenaron de gratitud. Esposo, ¿qué harás si me das tal tesoro? Al escuchar esto, Lupin sonrió y dijo. Con mi base de cultivo, no podré mostrar demasiado poder con esta cosa. Lo dejo en tus manos. Cuando llegue el momento, podrás luchar contra un enemigo fuerte. Las palabras de Lupin hicieron a Wang Xiaoqi extremadamente feliz. Para los cultivadores de alto nivel, lo más importante eran sus propios tesoros mágicos. Su base de cultivo era la misma. Su fuerza de batalla final todavía dependía de sus tesoros mágicos y otros medios. Incluso los santos no fueron la excepción. Wang Xiaoqi realmente no tenía ningún tesoro mágico que fuera poderoso. Para decirlo sin rodeos, todos los tesoros del clan Fénix sumados probablemente no eran tan buenos como este colgante de jade frente a ella. Esposo, te recompensaré adecuadamente más tarde. Digas lo que digas, te escucharé. Al escuchar esto, los ojos de Lupin se iluminaron. Los dos se encontraban actualmente en la etapa de exploración y había muchas cosas que Wang Xiaoqi no estaba dispuesto a intentar. Instantáneamente se olvidó de los enemigos extranjeros. Los dos inmediatamente volaron de regreso a su habitación. Anuncios de Put Future. Durante el mes siguiente, ninguno de los dos salió de su habitación. Lupin había comenzado a cultivarse. Por supuesto, todavía necesitaba ejercitar su cuerpo durante el intervalo de cultivo. XT. Lupin ya había tragado el núcleo dorado de las 9 revoluciones. Era una píldora eficaz para los cultivadores en etapa inmortal. Además de aumentar la base de cultivo, también podría fortalecer el cuerpo. Fue considerado un tesoro extremadamente precioso. Incluso en la corte celestial, quién sabía cuántos inmortales lo codiciaban. Después de tragar una pastilla medicinal, estalló una fuerza incomparablemente poderosa que ayudó a Lupin a fortalecer su cuerpo y aumentar su base de cultivo. Lo más importante es que esta píldora medicinal básicamente no tuvo ningún efecto secundario. Además, aumentar la base de cultivo no necesitaba considerar qué efecto tendría en la base. Después de todo, las pastillas fueron producidas por un santo y se podía garantizar su calidad.
Un mes después, Lupin había consumido 18 de los 50 núcleos dorados, y su base de cultivo también había ascendido a la 9ª capa de la etapa Eaven Inmortal. Estaba a solo un paso de convertirse en un inmortal dorado. Sin embargo, en este momento, Lupin no se atrevió a tomar más pastillas para aumentar con fuerza su base de cultivo. Su base de cultivo se había incrementado a la fuerza, lo que provocó que la comprensión del Dao de Lupin fuera algo incapaz de mantenerse al día. Afortunadamente, después de un período de acumulación, los puntos de contribución de la secta de Lupin ya habían alcanzado los 8 millones. De esta manera, finalmente podría ascender al 9º nivel del pabellón de las escrituras. Lo que no sabía era que durante este mes, la secta patriarca del cielo también había venido a la secta 7 Fénix más de una vez. Cuando descubrió que Wu Xingyue realmente había ingresado a la secta y cambió su actitud para comenzar a cultivar, Lupin también se entregó al cultivo, completamente sin ninguna malicia. Sus sospechas hacia Lupin también se desvanecieron en el aire. Cuando vio a Lupin volar, su cultivo había aumentado enormemente. La secta patriarca del cielo entrecerró los ojos. El antepasado Dao colocó a esta persona aquí y su cultivo ha aumentado muy rápidamente. ¿En qué está pensando el ancestro Dao? Él entrecerró los ojos. Durante el último mes, había pensado en esta pregunta innumerables veces. ¿Podría ser que el antepasado Dao quiera que esta persona se convierta en un santo? En un instante, este pensamiento repentinamente pasó por la mente de la secta patriarca del cielo. En el momento en que apareció este pensamiento, fue como si se hubiera abierto una caja de Pandora. En la superficie, esta calamidad es una batalla entre la Iglesia Occidental y las Cortes Celestiales. Sin embargo, lo más importante es quién entre los cuasi santos se convertirá en santo. Solo un santo puede permitir que el antepasado Dao instale personalmente una trampa. Capítulo 394. Medios respectivos, 2. Traductor. Traducción Endless Fantasy Editor. Traducción Endless Fantasy. ¿La raza humana quiere producir un santo? Tongtian siguió calculando y pensando. En realidad, aunque la raza humana había sido el personaje principal del ancestro Dao durante decenas de miles de años, casi no tenían voz y voto en el universo. Nua creó a los humanos, pero la propia Nua no era humana. Y el nivel de cultivo más alto de la raza humana era el cuasi santo. En cuanto a los santos, no había ninguno que fuera humano. De hecho, quienes realmente podían hablar eran los santos. Por supuesto, Hon Junio era quien mejor podía hablar, pero la mayor parte del tiempo no le importaba nada. Tongtian murmuró, no sé cuánto tiempo le tomará a la raza humana convertirse en los personajes principales del mundo. Parece que el antepasado Dao quiere apoyar a aquellos que no queremos que se conviertan en santos y apoyar a la raza humana. La secta patriarca del cielo sabía muy bien que ya fueran los tres puros Ozunti de la Iglesia Occidental, esencialmente representaban los intereses de su propio lado y no los de la raza humana. Por lo tanto, pensó que Hon Junio quería apoyar a Lupin. Cuando vio a Lupin entrar al pabellón de las escrituras, Tongtian tampoco apareció. No planeaba volver a hacer ningún movimiento. Si no sucede nada inesperado, el antepasado Dao debería haber notado mi último movimiento. Si vuelvo a hacer un movimiento, el antepasado Dao definitivamente no estará contento. Sin embargo, si este niño cuenta con el apoyo del antepasado Dao, entonces su santificación es casi segura. Mirando sus acciones, es bastante similar a lo que hice en aquel entonces. Si lo ato y hay algún conflicto en el futuro, no estaré en desventaja en términos de derecho a hablar. Si realmente hago un movimiento o si tengo un santo que me ayude, entonces ¿qué hay que temer de ellos cuatro? Desde que la secta patriarca del cielo fue golpeada la última vez, ya había experimentado el dolor de estar solo. Además, por lo general, ya sea frente a Hon Junio o frente a algunas personas discutiendo asuntos, la autoridad para hablar siempre era 2 contra 1. A veces incluso eran 4 contra 1. Esto hizo que la secta patriarca del cielo fuera extremadamente infeliz. Sin embargo, Nua siempre había sido 2 contra 1 y solo estaba haciendo los movimientos. En ese momento, un pensamiento apareció en su mente. Tenía que formar una buena relación con Lupin. Sin embargo, para su sorpresa, una vez que Lupin entró al pabellón de las escrituras, no hubo movimiento. Lupin llegó al 9º piso. La desaparición de 8 millones de puntos de contribución todavía hacía que a Lupin le doliera el corazón. Aunque según la situación actual, sus discípulos aún le proporcionarían un flujo interminable de puntos de contribución, todavía le dolía el corazón. Después de subir al 9º nivel, fue exactamente como lo que vio Ban Xiaoqi. Solo unos pocos futones en mal estado disponibles.
Afortunadamente, ya había aprendido los efectos de los futones de Wang Xiaoqi. Anuncios de Put Future. Inmediatamente se acercó y se sentó. Así comenzó la iluminación. Antes de entrar, Lupin ya le había ordenado a Wang Xiaoqi que protegiera la secta. No había otra manera. El actual Lupin todavía estaba lejos de poder luchar. Lo único que necesitaba hacer era aumentar rápidamente su fuerza. Por otro lado, Yun Xiao y los demás que obtuvieron el tesoro habían pasado por un período de práctica y familiarización. Una vez más buscaron a Xiaoden y los demás. En el cielo estrellado, Xiaoden miró a los cuatro y se burló. Compañero taoísta Yun Xiao, ¿qué estás haciendo aquí otra vez? Nuestra iglesia occidental no está bajo el control de la corte celestial, así que ya está decidido. No me digas que quieres matar a este monje sin dinero para verificar mi Dao. Después de la última batalla, ya podía ver que su lado no estaba en desventaja contra Yun Xiao y los demás. Como mínimo, podrían mantener un punto muerto. Por lo tanto, tenía aún más confianza. Ya no tenía tanto miedo hacia Yun Xiao. Yun Xiao no desperdició más palabras y convocó directamente a su osa dorada primordial para atacar a Xiaoden. Con Xuan inmediatamente hizo su movimiento y la gran batalla estalló una vez más. Esta batalla fue una batalla de los cielos y la tierra. Básicamente fue una copia de la última vez. Yun Xiao luchó contra Con Xuan, ganando ligeramente la ventaja. Bi Xiao sostuvo las tijeras del dragón dorado contra Xiaoden y tenía la ventaja. Zhao Gongming luchó contra San Wukong. Eran dos caras de una misma moneda. Qion Xiao persiguió a Zubajie y lo golpeó. Zubajie sintió amargura en su corazón. Con su nivel de cultivo, aún podría vencer a una persona común y corriente. Pero Qion Xiao era un discípulo de la secta primal Truncation. Su cultivo fue anormalmente profundo. Realmente no podía derrotarla. Afortunadamente, apenas podía sostenerla. Con el cuidado de San Wukong, no había mucho riesgo. Dejen de pelear, dejen de pelear. De todos modos, no habrá resultado si seguimos luchando. Zubajie abrió la boca para persuadir a Qion Xiao. Qion Xiao no dijo nada. Ella continuó blandiendo su espada y apuñalando. Perra, ¿estás loca? ¿Por qué me persigues? Zubajie esquivó el ataque. Siguió hablando. Bueno. En ese momento sucedió algo inesperado. Qion Xiao estuvo de acuerdo y voló hacia Xiaoden. De repente, un estallido de intención asesina se elevó hacia el cielo. Yun Xiao, Bi Xiao, Zhao Gongmin y Qion Xiao tenían cada uno una espada en sus manos. 4 espadas asesinas inmortales. Xiaoden gritó. Cuando vio esto, instantáneamente sintió que algo andaba mal. La expresión de Con Xuan también cambió drásticamente. Sin dudarlo, la luz divina de 5 colores protegió su cuerpo y voló de inmediato. San Wukong dejó escapar un grito extraño. Todos y cada uno de ellos dieron un salto mortal como si fueran libres. Anuncios de Put Future. Xiaoden incluso usó las 24 perlas pacificadoras del mar para proteger su cuerpo y se dio la vuelta para huir. Sin embargo, en el siguiente segundo, la formación asesinato inmortal salió volando y se estableció la formación de espada. Zubajie de repente se dio cuenta de que la otra parte no le estaba prestando mucha atención. De hecho, no estuvo tan mal. En este momento, el cultivo de Bajie no estaba en el reino cuasi santo, por lo que no estaba dentro del alcance de su intención asesina. Los 4 solo querían dejar atrás a Xiaoden. Xiaoden no esperaba que las cosas se desarrollaran hasta este punto. Sword Ki y la intención asesina llenaron el aire. Se había formado la formación de espada asesinato inmortal. Con Xuan había salido de la formación de espada un segundo antes de que se formara, y San Wukong había escapado. Solo quedó Xiaoden. Zhao Gongmin lo había bloqueado de antemano y lo dejó atrás. En este momento, Xiaoden de repente se dio cuenta de que los 4, sin saberlo, habían permanecido en sus posiciones durante la batalla. Estaban con él como centro, y solo entonces establecieron la formación. No le dieron ninguna posibilidad de escapar. Al mirar a Xiaoden, Zhao Gongmin se rió del cielo y dijo: compañero taoísta Xiaoden, te invito a morir hoy. Si mueres rápidamente, puedo permitir que tu alma y tu cultivo se dispersen y entren en el ciclo de reencarnación. En este momento, se habían olvidado por mucho tiempo de la orden del emperador de Jade de dejar una línea atrás. Matar a un cuasi santo y convertirse en santo era lo que realmente querían. Un sudor frío brotó de la frente de Xiaoden. Una vez que el cultivo de su alma se agotara, se convertiría en un fantasma ordinario. En ese momento, tendría que entrar en la reencarnación. Esto era algo que no estaba dispuesto a hacer, pero ahora estaba en una situación desesperada.
Una persona fue bloqueada por 4 cuasi santos usando el mapa de formación asesinato inmortal y las 4 espadas asesinato inmortal. Estaba condenado. No pensó que podría escapar del cerco con 20 perlas pacificadoras del mar. Conocía demasiado bien el poder de la formación de matrices y el equipo mágico. Olvídalo. Hoy es el día en que muero. Xiao Deng se rindió. Pase lo que pase, su alma había entrado en el ciclo de reencarnación y todavía había esperanza de poder volver a su forma original en el futuro. Sin embargo, si su alma y su cuerpo fueran destruidos, todo habría terminado. Jajaja, no tengas miedo, compañero taoísta Xiao Deng. Te ayudaré. En ese momento, apareció de repente una luz dorada. A lo lejos ya había aparecido Vairocana el Grande. Conchuan y San Wukong, que acababan de escapar, también vinieron con ellos. Sin embargo, ahora había algunas cosas en sus manos. Conchuan sostenía el árbol exquisito de los 7 tesoros en su mano, mientras que San Wukong sostenía el mortero divino. Estos 2 artículos eran tesoros casi elevados. Mientras tanto, en la oscuridad, Zun Ti y el guía observaban la batalla. Como esperabas, la secta patriarca del cielo en realidad entregó las 4 espadas asesinas inmortales y el mapa de formación a estas 4 personas. El guía suspiró y dijo, de esta manera, los 4 serán invencibles. Zun Ti sonrió y dijo, aunque las 4 espadas asesinas inmortales y el mapa de formación son fuertes, solo pueden garantizar que los 4 no serán derrotados cuando estén juntos. Además, mientras tengamos 4 cuasi santos de nuestro lado entrando en la formación junto con nuestros tesoros, será difícil para ellos lograr algo. Sin embargo, debían tener más cuidado en el futuro. En este momento, Rulai pisó el Buda amuleto y cargó hacia la formación con San Wukong y los demás. Esta vez, la ventaja de Yun Xiao ya no estaba ahí. Capítulo 395. El plan de cada parte. 1. Traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy. Así es, justo cuando San Wukong y Conchuan estaban escapando, Zhonghuang los detuvo y recibieron un tesoro precioso. Y liderados por Tathagata, cargaron contra la formación de espada asesinato inmortal para rescatar a Xiao Deng. Los tesoros en sus manos tampoco eran débiles. A pesar de que no pudieron ganar en la formación de espada asesinato inmortal, todavía tenían la fuerza para luchar. Sin embargo, las perlas pacificadoras del mar de Xiao Deng no fueron suficientes. Después de una gran batalla, 12 de ellos fueron derribados y le enseñaron a Yun Xiao y a los demás a capturarlos. A Xiao Deng solo le quedaban 12, pero aún así fue rescatado por los 3. Al ver que Xiao Deng y los demás habían abandonado la formación de espada asesinato inmortal, Yun Xiao sintió que era una lástima. Sin embargo, ella ya no los persiguió. Sería una tontería si quisiera perseguirlos ahora. Xiao Deng estaba en un estado extremadamente patético. Había muchas heridas por todo su cuerpo. Lo más importante fue que la mitad de las 20 perlas pacificadoras del mar fueron retiradas a la fuerza durante la batalla. Esto era algo que nunca había esperado. El poder del conjunto de espadas asesinato inmortal y la espada asesinato inmortal era demasiado aterrador. Anuncios de Put Future. Era difícil defenderse de ellos sin un tesoro cardinal conato. Sin embargo, para ser honesto, los tesoros cardinales conatos básicamente solo existían en manos de los santos. Al mirar las nubes, los ojos de Xiao Deng se llenaron de crueldad cuando dijo, bien, entonces has estado conspirando contra mí durante mucho tiempo. Hoy has robado mi tesoro supremo. Recordaré este rencor. Aún no hemos terminado. Su corazón se sentía como si le estuvieran retorciendo un cuchillo. 24 perlas pacificadoras del mar significaron mucho para él. Después de obtener las perlas pacificadoras del mar de Zhao Gongming, estudió las enseñanzas occidentales y abrió 24 cielos con la ayuda de 20 perlas pacificadoras del mar, lo que aumentó enormemente su maná. Ahora que le habían quitado la mitad de las 24 perlas pacificadoras del mar, había dañado gravemente su cultivo. Si no sucediera nada inesperado, su cultivo definitivamente disminuiría en el siguiente período de tiempo. Además, le resultaría difícil recuperarse hasta su punto máximo. A menos que pudiera obtener otras oportunidades o recuperar las perlas pacificadoras del mar. Sin embargo, ¿cómo podrían ser tan fáciles de obtener estas oportunidades? En este momento, ya odiaba a Yun Xiao y a los demás al extremo. Bi Xiao no mostró ningún signo de debilidad. Maldijo a Xiao Deng. Viejo sinvergüenza, eres un descarado. Esas perlas originalmente pertenecían a mi hermano, Gongming. Lo tomaste para ti y todavía tienes el descaro de decir que tomamos tu precioso tesoro. Xiao Deng dijo enojado. Es inútil hablar demasiado. Vamos a esperar y ver.
Mientras hablaba, se retiró con Rulai y los demás. Al verlos irse, Yun Xiao suspiró en secreto y dijo, «Qué lástima». En ese momento, Zhao Gongmin se llenó de alegría y dijo con una sonrisa, «Se puede considerar que hemos ganado algo. Es una lástima que ese bastardo, Duo Bao, se uniera a la iglesia occidental y traicionara a nuestra secta. Es muy malo». Yun Xiao se burló y dijo, «HMPH, esperemos y veremos. Tarde o temprano mataremos a este traidor». Nadie tenía una buena impresión de un traidor. Duo Bao fue uno de los 4 grandes discípulos de la secta Cielo. Era el discípulo mayor de la secta Patriarca del Cielo y había establecido la formación en nombre de su maestro. Incluso había atacado descaradamente al Gran Supremo con el fin de alcanzar los cielos. Desafortunadamente, no duró mucho. Después de ser barrido por el Gran Supremo, ingresó a la Iglesia Occidental. Anuncios de Put Future. Aunque tenía algunos signos de ser forzado en ese entonces, después de tantos años, ya se había convertido en la figura número 1 entre los santos de la Iglesia Occidental. Por otro lado, Tathagata y los otros 3 regresaron a este planeta. Yun Xiao y los demás también se retiraron. Al ver que ya no era beneficioso seguir luchando, naturalmente no se quedaron. Zunti y los otros 2 habían estado esperando durante mucho tiempo. Cuando los 4 vieron a los 2 santos, se inclinaron uno tras otro, el guía sonrió y dijo, «Esta vez, Tongtian fue realmente decisivo. Él directamente les dio las 4 espadas asesinas inmortales. Es problemático. Ustedes 4 son los pilares de nuestra iglesia occidental. Puedes usar estos pocos tesoros por ahora. Cuando nazca el primer nuevo santo, nos los devolverá». Al escuchar esto, incluso Kongshuan y San Wukong, que estaban decididos a abandonar la iglesia occidental, se llenaron de alegría. Kongshuan había obtenido el árbol exquisito de los 7 tesoros y San Wukong había obtenido el pestle divino. Todos eran tesoros al nivel de tesoros supremos innatos. No fue un pequeño aumento en su fuerza de batalla. Si tuvieran que luchar contra Yun Xiao ahora, si Yun Xiao no usara la espada asesinato inmortal y el mapa de formación asesinato inmortal, sería muy difícil para ella ser rival de Kongshuan. En esta gran calamidad, con estos 2 tesoros, no cabía duda de que ellos tenían la iniciativa. Xiao Deng observó cómo los 3 obtenían los tesoros. No solo no tenía nada, sino que incluso perdió la mitad de las perlas pacificadoras del mar. Su corazón se llenó de amargura. «XT», dijo. «Ahora que mi tesoro está dañado, si volvemos a luchar, me temo que se convertirá en un punto débil». El guía sonrió y aparecieron 3 reliquias en su mano. Se las entregó a Xiao Deng y le dijo, «Usé estas 3 reliquias para destruir la secta Slaugter Inmortal en aquel entonces. Te dejaré usarlos. Puedes protegerte». Xiao Deng se llenó de alegría y los tomó. Fue suficiente para que su fuerza de combate superara las perlas pacificadoras del mar antes de que se las quitaran. Al acariciar la perla pacificadora del mar que tenía en la mano, se sintió un poco arrepentido. Sería genial si esto realmente le perteneciera. Después de informarles a los 4, los 2 santos se fueron. Después de irse, el guía reflexionó un momento y dijo, «Démosles el tesoro. ¿Son estos 4 realmente confiables? Todavía tenemos que pensar en una manera de convertir a uno de los nuestros en santo». No confiaban en ellos. Incluso después de tantos años, el guía todavía no confiaba en ellos en absoluto. Después de todo, en lo que respecta a sus orígenes, ninguna de estas 4 personas era cultivadora entrenada en Occidente. Zunti suspiró y dijo, «No hay nada que podamos hacer. Aunque nuestros discípulos, Ananda y Jiaire, acaban de alcanzar el nivel de cultivo de un cuasi santo, todavía son bastante inferiores en comparación con ellos. Incluso si tienen tesoros supremos, su fuerza de combate probablemente no sea lo suficientemente buena. Naturalmente, pueden luchar contra oponentes comunes o aquellos que no tienen tesoros supremos, pero contra personas como Yun Xiao y Zhao Gongmin, es simplemente difícil resistirse. Cuando otros se lleven los tesoros supremos, dañaremos nuestra reputación por nada». Capítulo 396. El plan de cada parte, 2, traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy todavía no podía soportar la gran responsabilidad. El guía sacudió la cabeza con impotencia y dijo, «Pero en realidad no podemos depender de personas externas para todo». «Hay una persona que podría hacerlo», murmuró Zunti. «Oms. El maestro de la cigarra dorada». Zunti dijo, «Desde que se estableció la iglesia occidental, debido a las enseñanzas, era muy difícil salir de una situación incómoda.
Aquellos con una disposición ligeramente más débil no podrían aumentar su cultivo, pero aquellos con un cultivo superior no tendrían la ambición de aumentar su cultivo. Estaba pensando de todo corazón en ayudar a todos los seres vivos. El cultivo del maestro de la cigarra dorada también estuvo en la cima del reino cuasi santo. Aunque era un poco rebelde y un poco inferior a estas personas, si estaba dispuesto a pensar en ello, no era imposible. El guía se burló. ¿Crees que te ayudará? Es muy difícil tratar con ese niño. Entonces, aún debes pensar detenidamente en este asunto. Tienes que tener una razón para sacarlo. El guía se burló. ¿Por qué? A ese niño no le importa la cultivación ni si se convierte en santo o no. Un rastro de impotencia cruzó por los ojos de Zunti y dijo, sí, no le importa. Pero no tenemos opción. Si realmente no se puede hacer, solo podemos confiar en estos forasteros. Han estado en nuestra iglesia occidental durante muchos años. Se respeta su estatus. Después de convertirse en santos, considerarán sus muchos años de amistad. Es mejor ser amigable que él le enseñe a convertirse en santo. Había algunas cosas que no podían cambiar. En el monte luminoso, cada vez había menos gente. La mayoría de los budas y bodhisattvas fueron enviados. Pero en cuanto al maestro de la cigarra dorada del Buda del mérito de Shuantan, no estaba interesado en este asunto. Cerró los ojos para meditar y de repente los abrió. Vio a un taoísta aparecer frente a él. El maestro de la cigarra dorada se puso de pie y le hizo una reverencia, diciendo, saludos, tío. El guía hizo un gesto con la mano y sonrió. No hay necesidad de ser tan formal. Tío, ¿por qué estás aquí? Anuncios de Put Future. Como guía, si no tuviera nada que hacer, no habría venido a su lugar. Sobrino, es así. Deberías haber escuchado la transmisión de voz del ancestro Dao. La gran tribulación está por comenzar. Todos los inmortales, budas y cuasi santos están en medio de la tribulación. Nuestra iglesia occidental y la corte celestial tendrán que decidir quién es más fuerte. En este momento, no puedes concentrarte en meditar y comprender el Dao. Tienes que hacer algo. Tan pronto como terminó de hablar, el maestro de la cigarra dorada sacudió la cabeza con una expresión tranquila y dijo, la corte celestial gobierna los tres reinos. No es un gran error. Esta vez, dividiremos la galaxia y gobernaremos a los cultivadores. No es un problema. Nuestra iglesia occidental no debería haber interferido en primer lugar. Mientras pensemos en cómo llevar a la gente al bien, lo haremos. No deberíamos haber peleado con ellos. Creo que el tío debería haberle aconsejado a la maestra que retirara a estas personas, admitiera la derrota y aceptara el gobierno de la corte celestial. La gran calamidad naturalmente dejará de existir. El guía se burló. ¿Es así de fácil? ¿No escuchaste las otras palabras del antepasado Dao? ¿No tuviste el ki púrpura primordial entrando en tu cuerpo? La gran calamidad esta vez provocará el nacimiento de un nuevo santo. Quizás sea uno, o quizás sean 4. Nadie puede decirlo con certeza, pero todavía habrá uno. La gran calamidad ya no se puede controlar. Definitivamente caerán innumerables cuasi santos. El maestro de la cigarra dorada cerró los ojos y cantó una proclama budista. Dijo, como dice el refrán, si yo no voy al infierno, ¿quién irá al infierno? Si ese es el caso, los cuerpos de la gente de nuestra iglesia occidental perecerán y reencarnarán. A lo sumo, podrán volver a cultivar su cultivo y sufrir algo de karma por la reencarnación. ¿Cuál es el problema? El guía estaba indefenso. Ellos tampoco lo querían. En aquel entonces, habían creado la doctrina y pidieron grandes deseos a cambio del mérito del cielo y la tierra para convertirse en santos. No esperaban que el resultado final fuera así. Por supuesto, hubo algunos a quienes les importó, pero el progreso de cultivo de esas personas fue lento. Incluso se podría decir que era difícil avanzar. Entre los discípulos destacados del budismo, a menudo no les importaba la cultivación y otras cosas. Lo que les importaba eran todos los seres vivos. Eran hormigas. El maestro de la cigarra dorada frente a ellos era el mismo. Zunti todavía estaba pensando en pedirle que encontrara a alguien con quien pelear. ¿No fue este el sueño de un tonto? HMPH. El guía se arremangó y se dio la vuelta para irse. No quería discutirlo en detalle con él. Después de todo, la elocuencia de este tipo no fue mala. Si realmente estuvieran discutiendo el Dao, podría ser una situación interminable. Él y Zunti eran como dos grandes padres. En la unidad escribieron un libro de texto. Al final, sus propios hijos también aprendieron este libro de texto. Aprendieron según el libro de texto. Aquellos con alto cultivo fueron los que obtuvieron buenos resultados.
Se convirtieron en ratones de biblioteca. Los que tuvieron malos resultados no fueron competitivos. Esto fue muy exasperante. Cuando regresó y vio a Zunti, el rostro del guía se oscureció cuando dijo enojado: persuade a tu propio discípulo. Me resulta imposible persuadirlo. Oh. Zunti no se sorprendió. Él sonrió y dijo: entonces no hay nada que podamos hacer. Ha sido duro para ti. Si sabías que esto sucedería, ¿por qué me pediste que fuera? Al ver que Zunti había sido preparado de antemano, el guía se sintió un poco triste. El guía se rió a carcajadas y dijo: ¿no habrá alguna posibilidad si lo intentamos? Si no lo intentamos, definitivamente no lo lograremos. Muy bien, si él no quiere ir, entonces no iremos. Después de todo, el resultado aún se desconoce. Anuncios de Put Future. Así que quieres que me vaya. No puedo evitarlo. Soy su maestro, y ese niño no me dará ninguna consideración. Si realmente peleamos cuando llegue el momento, ¿qué pasa si no podemos ganar? ¿No sería eso vergonzoso? No te gusta discutir con los demás, así que definitivamente estarás bien. Al escuchar lo que dijo el guía, se sintió impotente. A veces, Zunti era realmente irrefutable. Del otro lado, frente al venerado celestial del comienzo primordial estaban sus dos discípulos, Taiji y Guan Chengzi. Después de mirar a los dos discípulos, el venerado celestial del comienzo primordial dijo: ¿qué están pensando ustedes dos ahora que se acerca la gran calamidad? ¿Tienes el corazón para convertirte en santos? Por supuesto. Dijeron los dos al mismo tiempo. El venerado celestial del comienzo primordial miró a Guan Chengzi. Naturalmente, le gustaba este discípulo. También se podría decir que el sello que gira el cielo es un tesoro extremadamente poderoso entre los discípulos. XT. Después de pensar por un momento, el venerado celestial del comienzo primordial le entregó los tres tesoros en su mano y dijo: esta vez, el santo no puede hacer ningún movimiento, así que te daré estos tres tesoros. Espero que puedas aprovechar suficientes nubes púrpuras primordiales en esta gran calamidad y convertirte en un santo. Guan Chengzi rápidamente se adelantó para tomarlo, y una pizca de envidia brilló en los ojos de Taiji. Naturalmente, le gustaba un tesoro tan precioso. Pero no era algo que pudiera tener solo porque lo quisiera. En este momento, el venerado celestial del comienzo primordial miró a Taiji. Abrió su mano derecha y de repente apareció una gran pancarta en su mano. Su rostro era solemne y dijo: Taiji, te dejaré el Pangu Banner. No debes ser descuidado solo porque tienes esto. Debes planificar antes de actuar y obtener suficientes beneficios. Taiji quedó atónito. Nunca había sido un discípulo particularmente favorecido. Pero esta vez, el venerado celestial del comienzo primordial le dio un tesoro tan precioso como el estandarte Pangu. De hecho, el venerado celestial del comienzo primordial también estuvo determinado por su desempeño en el último desastre. Le gustó la forma en que Taiji protegía a sus propios discípulos. Taiji estaba lleno de emoción. Se apresuró hacia adelante y se arrodilló en el suelo, levantando las manos por encima de la cabeza. Tomó el Pangu Banner y dijo en voz alta: no te decepcionaré. Después de que se entregó el tesoro, el venerado celestial del comienzo primordial dijo con voz profunda: esta catástrofe es causada por la lucha entre la corte celestial y la iglesia occidental. El canismo tiene muchos discípulos en la corte celestial. Esta vez, puedes ir al dominio estelar del noroeste y reunir a los 12 inmortales dorados restantes para matar primero a Wenshu y Pushian. En cuanto al resto, si existe la posibilidad, no tienes que reprimirte contra los de la corte celestial. Recuerda, nadie sabe cuántos cuasi santos puedes matar para obtener un rayo completo de primal purple ki. Si obtienes suficiente ki púrpura primordial, inmediatamente te diré que dejes la guerra, comprendas el Dao celestial y te conviertas en un santo. Entendido, maestro. Los dos respondieron con voz profunda. Era obvio que esta era una gran oportunidad para ellos. Además, del lado de Nua. Aunque a Nua nunca le importaron los asuntos mundanos, las personas que la rodeaban tenían sus propias opiniones. Por ejemplo, Fuxi. Nua le dio directamente el mapa de la montaña y el río a Fuxi. Se podría decir que la mayoría de los cuasi santos ya estaban preparados para participar. Capítulo 397. Invasión extranjera, 1. Traductor. Traducción Endless Fantasy Editor. Traducción Endless Fantasy Looping había estado cultivando a puerta cerrada durante todo un año. Así es, durante todo un año. Había permanecido allí más tiempo que Wang Xiaoqi. Durante este tiempo, la corte celestial y la iglesia occidental habían iniciado por completo una guerra. En la gran calamidad, los cultivadores de ambos bandos se atacaron entre sí y no tocaron el karma. XT.
Algún mérito incluso entró en sus cuerpos. Esto hizo que los cultivadores tomaran la iniciativa de atacarse entre sí. Comenzaron a estallar guerras en varios planetas. Y a medida que avanzaba la guerra, más y más cuasi santos comenzaron a entrar al campo de batalla. Desde el principio de los tiempos, cuando nacieron los 6 santos, el nivel de cultivo más alto en todo el universo fueron los cuasi santos. Para decirlo sin rodeos, muchas personas, en este momento, estaban en el nivel casi santo. Esto se debió a que no había forma de avanzar. Por ejemplo, el cultivo de Sun Wukong no alcanzó su punto máximo durante su viaje a Occidente. Pero ahora, después de decenas de miles de años, su cultivo también había alcanzado el nivel casi santo. Muchas personas en la religión occidental también estaban en el nivel casi santo. Anuncios de Put Future. Por ejemplo, hubo algunos discípulos originales como Ananda Gyanje, y también hubo algunas estrellas en ascenso con un cultivo excelente. Sin mencionar nada más, incluso las monturas de los eruditos estaban ahora en el nivel casi santo. Después de que el rey Toro Demonio fue sometido por la secta occidental, su cultivo actual también estaba en el nivel casi santo. Después de la gran calamidad, todos tuvieron pensamientos. ¿Quién no quiso hacerse santo? Era solo que la otra parte no podía descubrirlos. En cuanto a Yun Xiao y los demás, se olvidaron por completo de las órdenes del emperador de Jade y los 4 desaparecieron juntos. Nadie sabía dónde estaban, pero en este año, los 4 habían matado a 2 cuasi santos expertos de la secta occidental. Todos ellos eran discípulos originales de la secta occidental. Sus cultivos no eran fuertes y sus tesoros mágicos tampoco eran fuertes. Cuando se enfrentaron a los 4 trabajando juntos, fueron casi impotentes para resistir. Sin embargo, estos cuasi santos eran solo personas que habían tocado el borde de los cuasi santos. Sin embargo, todavía les proporcionaron a los 4 2 volutas de primal purple ki. Sin embargo, no había forma de dividir el ki púrpura primordial. Quienquiera que los matara se quedaría con él. Por lo tanto, los 4 tuvieron que turnarse para matar. Esta era la única manera de garantizar que los 4 pudieran obtener suficientes beneficios. En un planeta, Bish Yao miró la ciudad devastada con cadáveres por todo el suelo y dijo: ese tipo, Viva Corpse Buda, en realidad se escapó. Desafortunadamente, esta vez no podremos atraparlo. Originalmente, este era un planeta que la corte celestial ya se había apoderado. Sin embargo, hace 15 días, fue atacado repentinamente por Viva Corpse Buda y sus hombres. Todos los funcionarios del planeta y los cultivadores de la corte celestial murieron en la batalla. Viva Corpse Buda también fue uno de los cuasi santos originales de la iglesia occidental. Sin embargo, acababa de entrar por la puerta cuasi santa. En términos de fuerza de combate, era muy inferior a ellos. Cualquiera de los 4 podría derrotarlo o incluso matarlo. Sin embargo, el problema era que no se atrevían a ser descuidados. Tampoco se podía jugar con los principales expertos de la iglesia occidental. Khonshuan había obtenido el árbol exquisito de los 7 tesoros, Sun Wukong había obtenido el pestillo divino, Tathagata y Xiaoden también tenían tesoros poderosos. Si los 4 realmente se separaran y fueran emboscados, estarían en un gran problema. Por tanto, nadie se atrevió a ser descuidado. Sin embargo, esto también provocó que la movilidad de los 4 se limitara hasta cierto punto. Para mantener suficiente fuerza de combate en el planeta, básicamente, cada cultivador que ascendió a la corte celestial había sido entregado al oficial del cuartel general del planeta. Anuncios de Put Future. Por ejemplo, en Fengming Planet, todos los expertos en la etapa inmortal habían sido enviados de regreso. En términos generales, tenían que estar dirigidos por Lu Ping. Sin embargo, dado que Lu Ping había estado cultivando a puerta cerrada todo el tiempo, estas personas se habían vuelto locas y regresaron a sus respectivas sectas, haciendo lo que se suponía que debían hacer. Algunos funcionarios planetarios con personalidades fuertes también habían comenzado a llevar a la gente a atacar los planetas controlados por la secta budista. Se podría decir que el universo entero había descendido al caos. Cuando se enteraron de que estas personas habían regresado, el que estaba más triste no era otro que el patriarca de la secta Nube Azur. Una gran parte de la razón por la que este tipo paralizó su base de cultivo fue para evitar ascender. Sin embargo, el resultado final fue que el resto había regresado. Afortunadamente, ingresó a la secta de los 7 Fénix y obtuvo una técnica de cultivo de mayor grado. Había abierto el camino de la cultivación. De lo contrario, su estado mental definitivamente habría explotado. Incluso ahora, no se puede decir que su corazón esté de buen humor. Y fuera del planeta Fengming, había una persona que había traído más de 100 bhikkhus.
Era Nojabalita la Venerable, también conocida como el Albatros Arat. Fue uno de los venerables originales del budismo. Sin embargo, su cultivo aún tenía que alcanzar el nivel casi santo. Solo tenía el cultivo de un diamante inmortal. Por supuesto, este nivel de cultivo ya estaba fuera del alcance de la gente común. De hecho, mucha gente ni siquiera se atrevió a pensar en ello. Desde que viajaron al oeste para ascender a la divinidad, una gran cantidad de expertos extranjeros habían ingresado a la Iglesia Occidental y su estatus también había disminuido. Sin embargo, esta era la intención del cuasi santo al recibir a las dos personas. Nadie se atrevió a decir nada. Esta gran calamidad también fue una oportunidad para personas como ellos que no habían alcanzado el reino cuasi santo. Una vez que ganara la Iglesia Occidental, se convertirían en los verdaderos gobernantes de los tres reinos. Hemos recibido noticias de que los 4 expertos de primer nivel de la corte celestial han ido al Viva Corpse Buda. Tenemos tiempo limitado. Dentro de 10 días, mataremos a todos los expertos en la etapa inmortal y superiores. Según nuestra inteligencia, hay muy pocos cultivadores en la etapa Eaven inmortal en este planeta, así que definitivamente ganaremos. Dijo el Arat. Era obvio que ya habían hecho suficientes preparativos. Ya habían hecho su trabajo de inteligencia con antelación. Los monjes detrás de él estaban todos emocionados. Todavía estaban muy contentos de poder ganar con seguridad. Cuando vieron que un grupo de monjes había cargado contra el planeta Fengming, el Albatros Arat también entró. Entonces comenzó la gran batalla. Nadie esperaba que el planeta Fengming fuera atacado repentinamente por el enemigo. Además, los cultivadores por encima de la etapa inmortal del planeta Fengming no tenían a nadie que los dirigiera. Como decía el refrán, una serpiente sin cabeza no servía. El abad Huimin original ya había sido sentenciado a la Iglesia Occidental, y él había proporcionado toda la inteligencia sobre el planeta Fengming.